Hola, buenas tardes a todos. Esto es Nu Argentina, generando conciencia nacional. Mi nombre, como ya saben los que nos siguen hace tiempo, los que no, es Alejandro Gando. Hoy no vamos a estar con Lucas, él va a estar rindiendo examen, así que le deseamos toda la suerte del mundo, que le vaya muy bien. Sé que lo va a superar y va a probar siempre con creces, como hace siempre. Bueno, para los que no lo conocen, soy miembro de Línea Nacional, ¿sí? LN. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal, ¿sí? Nos ayudan muchísimo realmente en este aspecto para seguir creciendo y seguir generando conciencia nacional. Nuestro programa igualmente online por Radio Sónica hasta todos los lunes de 19 a 20 horas. Y los martes ya está subido en nuestro canal de Línea Nacional. Hoy igualmente no voy a estar solo, tengo un invitado hoy, compañero y un amigo, Luis Gote. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación a tu programa y saludo a la audiencia de la radio como la del programa. Vamos a hacerlo un poquito más distendido porque no me considero un buen conductor en mi caso, pero vamos a presentar un poquito a Luis. Él es escritor revisionista. Hace poquito sacó el libro Los desafíos del justicialismo, lo recomiendo bastante, la verdad. Es de Mar del Plata. ¿Tiene cuántos años, Luis? 51. Nací el 24 de febrero, una fecha cara para la historia del peronismo. ¿Cuándo sé que estás militando ya? Ya hace casi de toda la vida, porque mis abuelos, mis padres fueron militantes del peronismo. Yo sigo todavía con la línea y la misma tradición de mis viejos, ¿no? La misma línea ideológica de mi familia. La militancia fuerte y desde el 2000. Bueno, Luis rescata y promueve la tercera posesión peronista a la cual adherimos, ¿sí? Que no es ni neomarxista ni progresista actualmente. En este aspecto vamos a hacer 3 bloques, ¿sí? El programa se va a titular Los desafíos del justicialismo, el nombre del libro Luis. En el primer bloque vamos a hablar un poquito de las diferencias de lo que es peronismo o pejotismo. En el segundo, como ustedes saben, hablamos más de geopolítica. Vamos a hacer una mirada a peronismo del mundo actual, sobre todo de Sudamérica. El tercer bloque, Luis nos va a contar un poquito sus propuestas de la reforma bonaerense sobre la comunidad organizada. Acá te quiero preguntar, Luis, ¿ves una diferencia vos en lo que es peronismo y pejotismo? A ver, cuando venía de Mar del Plata para acá, para Capital Federal, venía el micro, ¿no? Y nos ponen una película, Mundo Jurásico 1. Si se acuerdan, y haciendo una breve síntesis de la misma película, es donde un grupo de científicos obtienen ADN de un dinosaurio y lo mezclan con otros ADN de otros animales, ¿no? La idea era construir un dinosaurio más fuerte, más villano, como para atraer la atención de los turistas y vinieran a la isla, comprando obviamente la entrada y todo el merchandising, y hacer obviamente dinero. Pero sí, el objetivo era un dinosaurio fuerte, potente, que causara miedo, que conmocionara. Del 83 adelante nos hemos encontrado con una doctrina que tenía su propia naturaleza, su propio ADN, y que con los años se le fue aditando, se le fue agregando ADN de otras ideologías, construyendo un monstruo que, puesto en práctica, ha destruido todo en nuestra sociedad, ha fracturado a nuestra sociedad. Es decir, se ha juntado ADN liberal, se ha juntado ADN socialdemócrata, construyendo un peronismo que no tiene nada que ver con nuestra naturaleza, con nuestra esencia de justicialista, ¿no? Que tiene su raíz, como bien decía Perón, en la ideología del pueblo. ¿Qué es la ideología del pueblo? El conjunto de creencias, de mitos, las conductas, comportamientos de un pueblo. Es desde ahí donde toma Perón nuestra doctrina, obviamente con otros basamentos también filosóficos, si se quiere, de la doctrina social de la Iglesia en sus primeras 2 encíclicas y de todo el pensamiento hispanoamericanista que existía en ese momento, ¿no? Entendiendo esto como peronismo, como doctrina peronista, el ADN ese puro, y llevado a nuestro momento, y hay una gran diferencia, se puede hacer una diferencia y vale la diferencia entre peronismo y pejotismo. El pejotismo es ese monstruo híbrido creado en laboratorio para el circo nada más. Ganar elecciones nada más. Sí. Exactamente, es esto nada más. Llegar al poder por el poder mismo. Hay hasta un toque de vanidad de nuestros políticos. Llego al poder, llegué al poder, estoy en los libros de historia. Pero ¿qué hicimos con el poder? Bueno, Perón porque parece... las consecuencias hoy vistas, la verdad que son terribles. Perón parece lo gran visionario que fue, lo alertó ya esto, que antes de morir, en el 74, hizo una frase que siempre repetimos aquí, que menciona: si alguna vez llegás a ver otro golpe de Estado, el pueblo quedará tan derrotado que la vuelta constitucional servirá solamente para garantizar con el voto popular
los intereses del imperialismo y sus cipayos nativos. Sí, terminó pasando tal cual, pareciera, ¿no? No hubo un golpe de Estado como nosotros lo conocemos, es decir, la asunción de militares al gobierno desplazando al poder civil, sino que hay otras formas de golpe de Estado, ¿no? Golpe de Estado cultural, golpe de Estado económico, causando miedo, desviando el curso de la dirección que debieran tomar nuestros pueblos. Hoy se están discutiendo temas que son importantes, pero no son lo suficientemente importantes como para desviarnos la atención. No podemos estar discutiendo el aborto cuando no tenemos garantizado 3 platos de comida en la mesa de nuestros trabajadores. Estamos discutiendo ideologías extrañas a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, cuando no podemos producir alimentos para todos nosotros. No podemos llevar adelante la construcción de una industria enteramente nacional. Muchas gracias. Gracias. Hasta los 70, Hispanoamérica, desde México, Bolivia, Chile, Brasil, observaban cuáles eran las decisiones geopolíticas que tomaba la Argentina. Hoy no nos respetan absolutamente nadie. Brasil nos ve a nosotros como una especie de patrio trasero, productora de alimentos o de materia prima para ser industrializada por Brasil y que después nosotros les compremos su materia prima. Vos fíjate, hasta Bolsonaro llegó a decir que si gana el gobierno de Cristina, Brasil va a tener solamente relaciones protocolares con la Argentina. Es tremendo la injerencia de un país extranjero en la vida política de otro país. Yo no conozco otros casos, o que se haya dado un caso semejante en la historia o en la relación entre Argentina y Brasil. Pero es tremenda esa declaración. Y obviamente los medios y nuestros políticos la han pasado desapercibido. Pero yo te puedo asegurar que esa declaración de Bolsonaro ha pegado profundamente en los sectores económicos argentinos. Porque si Brasil le clausura, le cierra las puertas le cierra las puertas a estos grupos y se van a ver afectados. Y con ello nuestros trabajadores también. ¿Qué pasó, Luis? Que me gustó lo que mencionaste sobre el tema del progresismo, el aborto, que no es otra cosa, creo, como coincidimos por lo que ya varias veces hemos hablado, que la agenda neoliberal, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en el peronismo que antes se entendía tan bien, en el movimiento nacional, vamos a hablar, que comprendíamos que lo que proponía el enemigo no se seguía, ¿sí? O sea, si el enemigo proponía una cosa, yo estaba al frente. O sea, ¿qué ha pasado ahora que lo que propone el enemigo lo milito? Y cuando uno presenta encima las pruebas, ¿sí? Es como en el caso, a ver, en el feminismo con Eva Perón. Sí. Hay una frase que el otro día leí en un libro que me gustó mucho, que mencionaba como si la revolución fusiladora, ¿sí? secuestró el cadáver de Evita, el progresismo actual secuestró su doctrina. Sí. Pero, a ver, quien ha leído La razón de mi vida, hay un capítulo donde dedica el tema del feminismo. Y ya Eva Perón critica duramente a las posiciones extremas, radicales del feminismo. Obviamente que las razones primigenias que han dado lugar a todo este movimiento feminista ya por el siglo XX, sobre todo cuando tiene su comienzo en Inglaterra, eran válidas, eran correctas, pero después se fueron ideologizando. El socialismo empezó a socavar estas primeras ideas que llevaron a las mujeres a agruparse y a exigir o a reclamar sus derechos, porque ya también eran trabajadoras. Friedrich Engels, quien allá en 1880, final del siglo XIX, 1880, no recuerdo bien la fecha, escribe su libro sobre la teoría del Estado, la propiedad privada y la familia, donde Engels toma como factor esencial o primordial a la mujer. Él dice en sus primeras hojas de este libro que hay que separar la relación, romper la relación de la mujer con el hombre, porque de esta forma socavás a la familia y el concepto de familia que es esencial para el sistema capitalista. Rompés el concepto de familia y empezás a horadar y el capitalismo empieza a desmoronarse. Es decir, que el sentido de todo esto que hoy estamos viendo, de las ideologías de género, lenguaje inclusive, etcétera, etcétera, tiene como objetivo destruir un sistema capitalista. Como si eso fuese fácil, como si fuese agarrar, soplar, hacer botella, como si fuese un castillo de naipes que tocas una carta y se desmorona todo. Pero qué raro que muy equivocado en ese sentido. Terminan financiando estos terminan siendo funcionales los pibes de 16, 17 años que piensan que están bajando de Sierra Maestra, parecen revolucionarios barbudos que van a hacer una revolución y están siendo funcionales a intereses extranjeros y contrarios a nuestra nacionalidad, a nuestra cultura, a nuestra patria, a nuestros valores y nuestra creencia como nación. Y no se dan cuenta, cuando vos les hablas, la respuesta que ellos te dicen es ustedes son viejos, se van a morir en 20 años y la revolución la vamos a hacer nosotros. No sé qué revolución van a hacer.
Porque nos vamos a morir nosotros 20 años de viejos por una cuestión biológica, pero ellos no van a llegar correctamente porque no van a tener un plato de comida en sus mesas. La realidad es esa y concreta, no hay mucha vuelta para darle. Y esto son teorías conspirativas. Solamente hay que leer la historia. Uno, mirá, todos los analistas te dicen que cuando vos haces análisis político, geopolítico, cuando hablamos de política o militás en política, el principal factor que uno debe tener en cuenta siempre, o debe saber, es la historia. Debe conocerse la historia. Es fundamental conocer la historia. Es que ni siquiera creo hace falta ahondar tanto cuando uno entra a la página de la Open Society de George Soros, así como la FMI, y estos proponen en sus agendas la ideología de género. Sí. O sea, aparte todo un comercio. No son teorías conspirativas cuando del momento que vos podés ingresar y verlo por tus propios ojos. Por ejemplo, a medida que te digo que ya Friedrich Engels, que era el financista capitalista de Carlos Marx, habla sobre estos temas, y después la Escuela de Frankfurt, allá por la década del 20 del siglo pasado, hablaba de estas cuestiones. El quien ha leído a Marcuse, a Adorno, a Erich Fromm, para que se entienda un poco, ¿no? La Escuela de Frankfurt es una mezcla de marxismo con psicoanálisis freudiano. Que después vaya al dato, ¿no? Cuando emigran por el avance fascista en Europa, se van a Estados Unidos, ellos niegan haber sido marxistas. ¿Me entendés? Negaron todo lo que habían escrito en su momento, pero sus escritos empezaron a extenderse y empezaron con otros nombres, después con la segunda o tercera etapa de la Escuela de Frankfurt, porque fueron evolucionando, ya sea con el filósofo francés que es muy mencionado. Gramsci. No, es de la década de 70. Bueno, ahora Foucault, con Foucault, por ejemplo, después obviamente Gramsci más político, con Foucault, que retoma todas estas cuestiones que hoy se ha llevado al extremo. Cuando gran parte de la Escuela de Frankfurt, de los pensadores de la Escuela de Frankfurt van a Estados Unidos empiezan a trabajar en algunas universidades. Algunas universidades norteamericanas empiezan a tomar sus conceptos y empiezan a refuncionalizarlo porque sabían que le eran útil para después ser volcado hacia el continente. Y de esa forma tratar de detener los avances nacionalistas en América Latina, de neutralizar los avances nacionalistas. Vos fíjate que principios del siglo XX, de la década del 30, existía un pensamiento hispanoamericanista muy fuerte. Ya tenés a Uruguay con José Luis de Herrera, tenés a Cárdenas en México, el peronismo, primero el radicalismo con Leandro Alem y Irigoyen, después con el peronismo, en Chile mismo, en Perú con el APRA, en Bolivia también. Había fuertes pensamientos nacionalistas y fueron todos eclipsados por este avance de izquierda, ¿no? Progresista, si se quiere, o la nueva socialdemocracia. Para cerrar este bloque, Luis, ahora que mencionas, ¿qué representa para vos, sintéticamente, el progresismo en lo que es el peronismo? Como te decía hace un ratito, ¿no? El progresismo es una muralla de contención del avance del justicialismo en sus ideas, ¿no? Que tiene que ver con la familia, con el hombre, con la soberanía de un país. El progresismo rompe con todo esto, con el concepto de soberanía, con el concepto de patria, con el concepto de nacionalismo. Que esto obviamente funciona aquí en los grupos económicos, porque pueden hacerse de nuestras materias primas, de nuestros recursos mineros, sin ningún tipo de crítica, de oposición, ni nada por el estilo. El caso, analicemos el tema del litio en Jujuy. Se lo están llevando en containers sin que absolutamente nadie haga nada. Hacerlo hace 70 años atrás, y tenías la Argentina haciéndote piquete en las rutas, impidiendo que salieran el tema del litio por las rutas. Un caso, por ejemplo, en 1924, cuando empieza a conformarse YPF, el general Mosconi le pide al gobernador de Salta que empiece a presionar a las compañías inglesas de aquel momento, que eran las únicas productores de petróleo, para que los pozos petroleros formen parte de lo que era YPF. El gobernador de la provincia de Salta dijo que en nombre del federalismo, el gobierno nacional, de ese momento de Alvear, no podía exigirle al gobierno salteño que expropie o exija a las compañías privadas que transfieran la producción de petróleo a YPF. ¿Qué hace el gobierno de Alvear? Interviene en la provincia. Porque había un bien superior, el bien de la patria.
por sobre los intereses del Los mercado, del sectores. libre mercado y todo lo que vos quieras. Vamos a un corte, Luis, ¿te parece? Dale. Hola de nuevo, bienvenidos. Si no se suscribieron a nuestro canal, se lo volvemos a pedir. Es algo fundamental para generar esta conciencia nacional que precisamos para que nuestro pueblo deje de pelear o debatir o discutir temas que quieren que discutamos, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a discutir cómo construir una mejor Argentina, cómo generar lazos regionales con toda Sudamérica para construir no solo Argentina, una Argentina industrial, sino un Perú industrial, una Venezuela industrial. Antes, o si no, discutir pavadas, mientras China, Estados Unidos, Rusia y demás se llevan todos nuestros recursos y nosotros vamos a tener aborto legal, pero con miseria y hambre. Y esto quiero hablar en este bloque, ¿sí, Luis? ¿Qué pasó en Sudamérica de haber tenido líderes, para mí considero de tendencia nacionalista humanista, como Juan Domingo Perón, Aya La Torre, Rutilio Vargas y Marcos Pérez Jiménez? ¿Qué nos pasó que llegamos a esto? Golpe de Estado. Golpe de Estado que nos disciplinaron. Vos fíjate que vos me nombrás toda una serie de grandes personalidades para nuestro continente que tuvieron un punto en común o entendieron cuál era el objetivo que querían para su patria, que era industrializarse, por tener sus propias industrias, generar sus propias herramientas de trabajo, lo que vos quieras llamarle, desde aviones, autos, tractores, cosechadoras, locomotoras. Hoy ningún país está produciendo esto. Argentina tenía su propia locomotora que hasta 1960 andaban por las praderas chinas. Ahora estamos comprando locomotoras a los chinos. Es absurdo esto. Vos fíjate que los golpes de Estados han producido todo un retroceso en la Argentina. Nos han llevado al estado preindustrial, es decir, a la situación en que se encontraban los países antes de asumir a las personas que vos nombraste, de Pérez Jiménez, Perón, Getúlio Vargas, etcétera, etcétera, que permitieron esta industrialización de gran parte de los países de nuestro continente. Ahora hay que preguntarnos, o debiéramos preguntarnos, ¿qué somos para el mundo? Sencillamente la respuesta es que somos productores de alimentos, nada más. Somos una gran granja de México a la Argentina que producen alimentos. La otra El granero del mundo, sí. ¿Sí? Exactamente, el granero del mundo. Vos fíjate ahora, están todos contentos porque China puede ampliar su mercado cárnico. Ahora van a sembrar vaca hasta en Ushuaia. El mercado chino es gigantesco. Todos van a querer tener una vaquita para vendérsela a los chinos. Es insólito esto, cuando tendríamos que estar produciendo chips de alta tecnología. Si no sabemos cómo hacerlo, y traigamos hindúes, que son los más aptos para la producción de chips. Vos fíjate, en 1949 viene un grupo de científicos alemanes y empiezan a fabricar aviones, cuando la Argentina no sabía fabricar aviones, no había técnicos, no había trabajadores que supieran cómo fabricar motores o aviones, no aviones cualquiera, sino que superasen la barrera del sonido. El Pulqui 2 es de fabricación de técnicos alemanes con, obviamente, desarrollo argentino. Kurt Tank, quien fue su fabricante, que después tuvo que emigrar con el golpe de Estado del 55, se va a la India y ahí empieza a desarrollar lo que sería el Pulqui 3, el avión insignia de los hindúes, que después le permitió ganar la guerra con Pakistán. Fíjate el desarrollo que ha tenido la ingeniería alemana en nuestro suelo. La otra pregunta que vos tenías que hacer es también ¿qué es lo que ha llevado a qué es lo que puede hacer nuestra Argentina para el mundo? ¿Qué es la mentalidad de nuestros grupos económicos? Y producir alimentos. Seguimos produciendo y apostando a la producción de alimentos. Ni siquiera tenemos la viveza de tecnificarlo, de darle valor agregado. Y si le damos valor agregado, no lo hacemos con tecnología argentina, sino que tenemos que comprar al mundo la tecnología necesaria para tecnificar, o mejor dicho, para darle valor agregado a la alimentación. O sea, volvimos a un 1810, pero pareciera aún peor, porque al menos se discutía en este aspecto que Argentina queríamos, una industrial, Sí. o la Argentina que quería Gran Bretaña de libre mercado. Pero actualmente, si vemos la cantidad de políticos actualmente que tenemos, sacando la ideología de cada uno, la gran mayoría de los grandes candidatos, yo no les escucho que tengan en sus propuestas una Argentina industrial. No, obviamente que no. Mirá, hace un ratito te dije el tema del litio, el gran problema del litio. Jujuy forma un triángulo con el norte de Chile y el sur de Bolivia,
de gran producción de litio. Tiene una característica porque es litio líquido, que eso es beneficioso para las industrias que necesitan de litio, no solamente para la batería del celular, sino para las baterías de los autos eléctricos que van a empezar a producirse en la próxima década. Argentina tiene una capacidad de poder llegar a producir 15 millones de baterías por año. Obviamente no se produce nada porque no hay una fábrica claro, sí. que puedan realizarse. El litio se lleva desde Jujuy hacia Chile, de Chile va para Canadá, Estados Unidos o Japón. Japón es Toyota, que está de alguna forma monopolizando la extracción y la adquisición de litio. Esto nos serviría también, ¿no?, para generar lazos regionales con Bolivia como con Chile. Pero obviamente que sí, con Brasil. Vos mirá, desde Jujuy hacia Córdoba construís todo un ramal ferroviario. Traes el litio a Córdoba a fabricaciones militares. Desde ahí empezás a producir baterías y a construir los talleres para fabricación de autos eléctricos. El mercado que tendríamos y para la venta de autos eléctricos lo puedes vender en Sudamérica, con los países vecinos. Aparte el trabajo que genera. Y la divisa que ingresarían para la Argentina. Vos decís, ¿tenemos la gente para en este caso? Sí, tenemos la gente. Uno de los principales constructores de autos eléctricos de Estados Unidos es un arquitecto de apellido Bravo y es argentino, que está radicado en California desde hace más de 20 años. Produjo uno de los mejores autos eléctricos con una autonomía de 400 kilómetros. Intentó venir a la Argentina hace 5 años y no le dieron bolilla. Le cerraron todas las puertas. Habló con los gobernadores del norte argentino, de Ferner, que era gobernador en ese momento de Jujuy, con Padre Herrera, con Gioia, y le dijeron que no. Él venía con capital árabe, canadiense y americano. Y le cerraron las puertas. La idea de ellos era primero empezar a producir baterías y después una planta productora de autos eléctricos, porque tenían todo el mercado. Tenían el mercado de Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay. Luis, volviendo un poquito al tema Sudamérica, porque observamos y se nota de manera muy marcada como todas las patrias viran por un lado, ya sea la izquierda, hoy progresismo, o la derecha, el neoliberalismo. Vemos acá que Sudamérica se ha corrido un poco de progresismo, neoliberalismo. ¿Cómo se encuentra? Mira, acá tenemos un efecto muy particular en nuestro continente, ¿no? Porque cuando Brasil o Argentina se mueven o México se mueven hacia la derecha, todo el mundo se mueve hacia la derecha. Cuando se mueven hacia la izquierda, se mueven hacia la izquierda. Cada 10 años más o menos sucede esto, ¿no? Hoy le toca a los grupos más de derecha. Pero esta es una derecha muy particular, por lo menos si lo focalizamos desde Brasil. No es una derecha tan ideologizada, tan dogmática, es más pragmática, me parece. Donald Trump también, muchos lo definen como una derecha conservadora. No creo que sea una derecha conservadora. Donald Trump se hizo eco de la situación de los trabajadores americanos, que venían perdiendo poder adquisitivo, y lo que ha logrado justamente nivelar o aumentar el nivel en el salario del promedio americano, y eso ha generado mayor consumo y de mayor demanda de trabajadores. De hecho, el índice de desocupación ha decrecido muchísimo en Estados Unidos, tal es así que ya lo ha estimulado Donald Trump querer presentarse para una nueva reelección. Y por lo que vengo escuchando, me parece que va a ganar muy fácil esta elección. Caminando, sí. 4 años más vamos a estar con Trump. Muchos dicen que es el peor gobierno, el peor presidente que ha elegido Estados Unidos. La mismo decían de Ronald Reagan, decían de George Bush. Y tan mal a Estados Unidos no le ha ido con estos presidentes. Podemos tener otras críticas por lo que hicieron con respecto a América, sí, pero desde el punto de vista del americano promedio, mal no les ha ido. Bueno, ahí digo yo que habría que ver quiénes opinan eso, claro, y ver el pueblo estadounidense también qué opina, pero el pueblo, no su conjunto, porque esto me hace acordar como pasa muchas veces en Argentina, por ejemplo con el tema progresista, que saliendo uno de Cava, de Buenos Aires, en general ve que las demás provincias tienen otra realidad, tienen otros valores, otras costumbres, pero como piensan diferente, aparece este tilingaje, este liberalismo yo llamo de izquierda. Rápidamente se pone en papel de despiertos, pero las provincias son feudos y demás, ¿no? Y esto, bueno, pasa desgraciadamente también en lo que es toda Sudamérica. Sí, vos fíjate que un dato que me he olvidado de comentar, que fue los foros, que se conocen los foros de San Pablo, ¿no?
donde los políticos en aquel momento, 2004, cuando se reúnen en Brasil, se comprometen a llevar adelante las políticas que tienen que ver con las cuestiones de géneros y demás. Que esto fue aplicado casi de manera compulsiva. Le decíamos a nuestros padres y a nosotros mismos, que ya andamos por los 50, que todo lo que habíamos aprendido y que todo lo que sabemos era incorrecto. Es decir, vos un domingo te acostabas con un caudal de conocimiento que habías aprendido de tus padres, de tus abuelos, del vecino, de lo que habías observado todo, y lunes te levantabas con que todo es mentira y tenía que deconstruir todo esto. Porque un pibito de 14 años te decía que vos no sabías nada y que él tenía toda la razón del mundo, cuando a los 14 años apenas asomás la nariz a la vida. O sea, ¿qué pasó que para combatir a las derechas liberales pro-británicas se cae en esta trampa neomarxista? ¿Qué le pasa a Sudamérica que cae en eso? Y yo creo que, los gobiernos que surgen después de las dictaduras no cumplieron con las expectativas de nuestros pueblos y hubo mucha decepción. Hubo mucha frustración y eso fue trasladado a la generación nueva de pibes. Y cuando ven un corpus nuevo de ideas, algo distinto, que creen que los van a llevar hacia la liberación y hacia la carga pesada de vivir en sociedad capitalista, permitiéndoles un mundo con más libertad, con más poder de decisión, y bueno, son presas fáciles de captar, ¿no? Es como un poco con lo que pasó con la Alemania nazi, de alguna manera. Un gobierno que crece, que le da poder adquisitivo a la gente, que hay desarrollo y todo lo demás, y los iba llevando directamente hacia una guerra, porque era un capitalismo tardío que logra o que intenta insertarse en un capitalismo ya establecido. Y claro, hay un choque de intereses ahí. Y de esto pasa más o menos lo mismo. Un grupo de pibes que los insertan en un mundo donde ya hay ciertas ideas o conceptos establecidos. Y hay un choque en todo esto. Yo lo que digo, bueno, ustedes, ahora hay que esperar justamente la reacción. Y la reacción de este avance del progresismo, el primer paso está dado en Brasil con Bolsonaro. Y se está dando en muchos países. Bueno, en el caso de El Salvador, con Nayib Bukele. Nayib Bukele es un interesante caso a analizar. Muchos dirán, bueno, El Salvador es un pequeño país, no tiene demasiada incidencia, pero sí tiene incidencia a nivel regional. Está siendo muy escuchado Nayib Bukele, tiene una proyección muy importante y un discurso anticolonialista muy fuerte, porque él proviene de familia que ha estado luchando en el Frente de Liberación Nacional, con todo un historial pesado en ese sentido. Y ganó sin estructura y sin el respaldo de nadie. Ganó con el apoyo del pueblo militando en la calle. Y vos fíjate, por el otro lado, Bolsonaro militó en un hospital, porque no olvidemos que él estaba internado por intento de asesinato. Ni siquiera militancia tuvo territorial, ¿no? Es muy, muy particular estos hechos. Luis, para finalizar este bloque, sí, porque me interesa que hondemos luego en el tercero. Sintéticamente, ¿cómo podría Sudamérica recuperar su destino, esta tercera posición olvidada, en la que Argentina era un país guía, digamos? Qué vaya pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que recupere su destino hispanoamericano, su destino en común? Ya Trotsky, mirá vos lo que te voy a decir, ya Trotsky avisoraba cuando le preguntaban por qué el socialismo no iba a triunfar, y porque primero tienen que recuperar su nacionalismo, porque es una nación, porque es una sola nación nuestro continente, ¿no? Fracturado en distintos estados, pero no porque nuestros pueblos quisieran fracturarse, sino por una forma de, no sé si imposición, pero sí Inglaterra previó bien cómo dividir a nuestros continentes. Hay muchos historiadores que han escrito sobre el tema, ¿no? Yo creo firmemente que a través de nuestros políticos va a ser muy difícil que se pueda proyectar algo en ese sentido. Mirá, para un ejemplo para que nos demos cuenta de esto, cuando la semana pasada Bolsonaro y Donald Trump y Macri hablaron de una moneda en común, el peso real, salieron a criticarlo y analizarlo como un fenómeno, como un elefante blanco, como algo imposible. Señores, desde 1938 se planteaba esto, y uno de los primeros que lo planteó fue Federico Pinedo en el gobierno de Ortiz, a trabajar en conjunto con Brasil
estableciendo un acuerdo económico sin aranceles, con la misma legislación, los mismos tratamientos para los trabajadores de los dos países, y ver la posibilidad de una moneda única. Y en la medida que iba funcionando esto, ir agregando a los otros países, a Bolivia, Paraguay, que después fue retomado con el plan de Perón del ABC. La base del ABC de Perón está en el plan de Pinedo. Esto bien lo analiza Juan Lach, economista y también compañero, ¿no? Obviamente que estos políticos con estas características ya no lo vamos a tener. La única forma de poder trabajar en esto es a través de las organizaciones libres del pueblo, que se llamaba Perón, ¿no? A través de las ONGs, trabajar en conjunto, trabajar en redes y también tratar de concientizar a nuestros pobladores de empezar a tener legislaciones en común. Por ejemplo, de los trabajadores. Si las empresas se instalan en un país que encuentra la misma legislación, para esto hay que presionar obviamente políticamente, la misma legislación en todo el continente, de México a la Argentina. Yo creo que es así como se debe empezar a trabajar, en coincidencias en conjunto, pero a través de las bases populares, a través de los pueblos y de las organizaciones sociales. Hoy, a través de las redes virtuales se puede trabajar perfectamente, a través de foros, de producción de bibliografía, de artículos, de notas, trabajar en redes en la universidad y concientizando. Pero para esto el primer paso es tratar de desplazar toda la socialdemocracia existente. ¿Vamos a un corte, Luis? Dale. Retomamos a Nueva Argentina, generando conciencia nacional, este programa de ELN, Línea Nacional. No se olviden, vamos a ser repetitivos, suscribirse a nuestro canal, si les gustan nuestros videos, compartirlos. Esto es muy importante porque a veces muchos preguntan, ¿qué podemos hacer? Hoy, como bien mencionó Luis, con las redes sociales podemos ayudar de una manera enorme, ¿sí? Piensen ustedes a ver que vamos a aspirar a lo grande, pero Donald Trump fue el primer presidente que ganó en Estados Unidos por la campaña en las redes sociales prácticamente que hace. Fue el primer presidente que gana poniendo menos dinero que su contrincante, ¿sí? Siempre ganaba quien ponía más dinero en Estados Unidos. Esto muestra cómo se empiezan a cansar, ¿no? Y también nos obliga a nosotros a pensar nuestro deber patrio como argentinos, de cuando vemos algo que están hablando temas a veces de cómo venden nuestros recursos, cómo entregan nuestra soberanía, a compartirlo, a charlar esto realmente con nuestras familias. Esto es hablar de política auténticamente, no de macrismo y kirchnerismo y quién es más o menos chorro para sentirme yo, para poder justificar el voto, ¿sí? Como si fuéramos quizás ovejas y ese solamente sea el destino patrio, parece que nos legó nuestro padre la patria. Vamos a hablar, Luis, un poco de reforma bonaerense y la comunidad organizada. Contá un poquito qué significa esta reforma bonaerense que propones. Mira, como te decía al comienzo del programa, soy de Mar del Plata, General Porredón. Es un municipio de 1.100.000 habitantes, donde el único generador de mano de obra es el Estado municipal, con casi un empleado municipal por cada 100 habitantes. Creo que no debe haber un municipio con estas características, ¿no? Que haya un empleado municipal por cada 100 habitantes. Después tenés empleados provinciales y nacionales. Te puedes dar cuenta de la dimensión del problema. Un sudeste de la provincia de Buenos Aires rica en todo lo que vos te imagines, que el único que ocupe trabajadores sea el Estado. Ahora tenemos el gran problema de que casi el 70% de los recursos que se utilizan no solamente es para el pago de sueldos, sino que son productos del mismo municipio. Recursos que obviamente la gran mayoría los obtiene de los impuestos. Es barrido y limpieza, lo que todos conocemos, pero que ya no están alcanzando. Es decir, los municipios se están quedando ya sin ingresos para hacer frente a las demandas que se le exigen. Tienen que endeudarse. Los vecinos se encuentran con la situación de que no pueden, el municipio no alcanza a solventar los reclamos del mismo vecino, y los jóvenes se terminan yendo del pueblo o de la ciudad y se van generalmente a las grandes urbes o al conurbano o a Capital Federal. Esto ha hecho que el conurbano hoy tenga casi 12 millones de habitantes. El interior de la provincia de Buenos Aires no alcanza a 4 millones de habitantes. El 63% de la población, 63% de la población bonaerense reside en el 2% de la geografía bonaerense. Dicho al revés, el 35% de la población vive en el 98% del territorio bonaerense.
Y no es porque la geografía, el suelo o el clima bonaerense les sea adverso para la vida, al contrario. Tener las mejores praderas, las mejores aguas, los mejores ríos, el mejor clima. Pero lo que no tenés es la infraestructura necesaria que te permita tener una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque los recursos se van a La Plata y de La Plata tienen que volcarse al conurbano porque hay 12 millones de personas que reclaman que se cumplan con sus necesidades, ¿no? Que puedan solventar sus necesidades. Entonces, vos te encontrás con esta situación. Tenés que tributar cada vez más para La Plata para volcar todos esos recursos al 2% de la población. Entonces, lo que tenemos que hacer es revertir esta situación. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que empezar a pelear por los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a pelear por los derechos de nuestros pueblos. No puede ser que la Constitución Nacional establezca que todos los municipios sean autónomos, menos la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Autonomía no implica, mira, es un término que está muy bastardeado, sobre todo con el tema del ESAMA. Hoy creen que autonomía es división, es separarse, es que una ciudad se separe de un municipio constituyéndose en otro municipio. Que aparte de generar más burocracia, eso no es autonomía, es secesión, división, separación, llamarlo como quieras, pero no es autonomía. Es la potestad de poder generar tus propios recursos y disponer esos recursos que vos generás. Teniendo también autonomía constitucional, es decir, teniendo tu propia carta orgánica municipal. Carta orgánica municipal que te lleva a organizarte política y administrativamente. Decir los concejales que vos podés tener, decir las características del intendente, cuáles son sus atribuciones, sus funciones. Todo esto queda reducido a una ley orgánica municipal que de 1958, de una de las peores dictaduras que tuvo la Argentina, que de Rojas Aramburu. No se cambió esta ley, todavía sigue ya hace casi 70 años. Es como que vos vas a un cumpleaños de 15 teniendo 60 con el saco que vos llevaste cuando tenías 15 años. Te vas a encontrar con un saco deshilachado, todo roto, con olor a naftalina. Y esta ley orgánica municipal tiene estas características también. Precisa esto que propones un modelo federal, ¿cierto? Obviamente que sí. Eso es otro tema que hay que discutir, la relación entre las provincias y el Estado Nacional. Tenemos un gobierno totalmente centralista. No cumple con la exigencia del artículo 1 de la Constitución Nacional. No somos federales. Nuestros diputados y senadores, cuando vienen de sus provincias a Capital Federal, y quedan muy, si me permitís la expresión, embobados por las luces porteñas y se olvidan de sus provincias. Es más, quieren quedarse en Capital Federal y no regresar a sus provincias. Y se olvidan de la función, o sea, de la delegación que hacen sus pueblos con respecto a ellos, su representante en defensa de los intereses de sus provincias. Agachan la cabeza, Alejandro, olvidándose de la necesidad de sus pueblos. Me decía la hermana de un ex gobernador allá en Salta. Es mentira que el gobierno provincial dispone de sus recursos mineros como establece la reforma de la Constitución Nacional del 94, de la reforma de Carlos Menem y Alfonsín, ¿no? Porque los contratos con las compañías mineras ya vienen armados desde Capital Federal. Vos como gobernador lo tenés que firmar, porque si no lo firmás te hacen caer. Esto me lo dijo la hermana de un ex gobernador salteño. Entonces, ¿dónde está el federalismo? Distinto al caso que hablamos hoy con respecto a ese gobernador salteño que no quería ceder los pozos petroleros para el proyecto de Mosconi, de YPF. Esto es también distinto, porque vos ahí tenés un proyecto de nación, de soberanía nacional, y eran recursos estratégicos para el desarrollo de la Argentina. Esto que mencionas, Luis, es teniendo, digamos, en cuenta todas las áreas, los recursos, sectores y capacidades argentinos. ¿Cómo funcionaría? ¿Detrás de un proyecto nacional o por separado? No, a ver, obviamente que vos tenés que tener primero definido qué provincia de Buenos Aires querés. Y dentro de la definición de la provincia que vos querés, tiene que estar atada a un modelo de Argentina que vos quieras. Ya lo dice una de nuestras 20 verdades, ¿no? Un gobierno centralizado, un Estado organizado y las organizaciones libres del pueblo. Vos tenés que tener una política nacional que defina dónde llevarnos. Pero primero tenés que definir qué Argentina, qué modelo de país querés tener. Campesino industrial, turístico, y en torno a ello definir las demás políticas de las demás provincias y del mismo municipio. Vos fíjate, vos escuchás economistas como Spert, como a Kicillof, como a Milei, hablando de cuestiones económicas. ¿Cómo podés hablar de cuestiones económicas, hablar sobre macro o microeconomía, si no tenés definido vos como economista el modelo de Argentina que querés? La economía es una herramienta más de la política.
la economía no puede estar nunca por encima de las decisiones políticas. Un político no puede estar por debajo de un programa económico. El programa económico se arma una vez definido un proyecto de nación. Vos tenés que tener bien en claro qué Argentina querés y de ahí construir el programa económico. A Milei o a Kicillof o a Esper primero le preguntaría qué nación quiere, qué proyecto político previo a los análisis económicos que hacen tienen. Completamente de acuerdo. Y acá hago una pausa para agregar un comentario que a veces molesta mucho, por lo menos en mi caso, cuando uno escucha esto de, che, no, el Estado tiene que ser más chico, los otros que dicen el Estado tiene que ser más grande, y se olvidan de lo primordial que es, no es el Estado tiene que ser más chico, más grande, sino qué Argentina queremos, qué Argentina necesitamos, y de ahí plantearnos qué Estado precisamos. Porque Exacto. quizá para la Argentina que queremos apuntar, precisamos un Estado más grande o más chico. Eso dependerá, ¿no? Claro, primero tenés que tener un modelo de Argentina y después armar el proyecto de nación. Pareciera Y después que el proyecto económico. Pero hacemos todos al revés, todo al revés hacemos. Pareciera que pocos políticos se sientan a ver un mapa argentino para ver los recursos que tenemos, los habitantes, las capacidades, los lazos regionales y demás, ¿no? Mirá, gracias a Dios he tenido la suerte de conocer, tengo la suerte de conocer toda nuestra Argentina, sus pueblos, sus ciudades, los recursos naturales que tenemos y también la capacidad humana de nuestro pueblo es inmenso. Yo creo que somos la gran envidia de todo el mundo, La capacidad de nuestro pueblo es increíble. Somos muy imaginativos, muy prácticos, muy rápidos para pensar soluciones de problemas. Por más que a veces uno hace críticas al norteño, al hermano de Santiago del Estero, al hermano jujeño, al de Corrientes, porque son lentos, perezosos, no, pero te sorprenden. Te sorprenden la calidad, primero la calidad humana que tiene, y segundo el ingenio para crear, inventar o darse mañas para resolver problemas. Si vos lo conducís políticamente correctamente, te acompañan y te son totalmente leales y fieles, y te trabajan. Pero mostrarle un proyecto serio, creíble, mostrarle fidelidad a ese pueblo, no los engañes, que no te vean que asumís a la función pública y a los 2 años te comprás la mejor casa del pueblo, de la ciudad, porque lo estás llevando a que desconfíen y después obviamente no te van a responder. Bueno, esto parece que se ve cuando vemos que muchos argentinos, cuando migran a patrias que sí tienen un destino, objetivos políticos a alcanzar, triunfan. Sí. Y aquí parece que no tener un objetivo. Hace 2 años, 3 años, estaba leyendo una encuesta diciendo que en las universidades inglesas, en los talleres prácticos, los jefes de trabajos prácticos, la mayoría eran argentinos. Y eso quiere decir mucho. Y hay muchos técnicos científicos que triunfan en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, donde vayan triunfan. Y trabajadores también. Son bien recompensados y remunerados por la actividad que desarrollan. Sea lo que sea, hasta jefe de plaza en un restaurante en Europa, ¿entendés? Enseguida lo ponen en buenos puestos, porque son prácticos. Son muy inteligentes. Rápido, sí. Son muy rápidos para resolver, para darse cuenta de cuál es la solución que hay que plantearse y trabajar en pos de esa solución. Pero lo que pasa es que, bueno, las políticas hoy que se han desarrollado impiden estas cuestiones. Luis, para ir ya terminando, voy a hacer unos leves comentarios. ¿Qué nos dirías al final? Mirá, yo creo que no hay que perder la esperanza. Creo que en la medida en que todos nos involucremos en las cuestiones que tengan que ver desde lo municipal, porque creo que hoy la lucha que tenemos que dar es por los municipios, tenemos que recuperar las vidas de los pueblos, tratar de volver a que estos pueblos crezcan y florezcan, pero para esto hay que tener una política de Estado que impulse esto, darle los medios necesarios para que esos pueblos vuelvan a tener el desarrollo del progreso que han tenido. Hoy con la tecnología existente, con la posibilidad de ver mercados extranjeros que necesiten de ciertos productos, nosotros podemos hacerlo y podemos conectar la necesidad de esas ciudades, de esos pueblos extranjeros con lo que el pueblo puede producir. ¿Se entiende? El caso, un ejemplo, en Santiago del Estero hace 4 años había una persona que producía escobas, de las escobas de paja, ¿no? Y Canadá necesitaba 20.000 de esas escobas y allá en Santiago del Estero no tenía la capacidad suficiente para hacerlo.
Digo, el Estado tiene que estar trabajando en ese sentido, tiene que estar viendo los nichos económicos para desarrollar la producción desde nuestras ciudades para cumplir la demanda de esos nichos económicos. Y hay muchísimos, no lo hacemos nosotros, lo están haciendo otras ciudades y otros pueblos de otras latitudes. Pero esto en la medida que nosotros empecemos a involucrarnos, a trabajar, a visibilizar cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? No podemos salir a la calle a protestar, a romper el vidrio, o a insultar, o a escribir paredes. Eso es lo que muchos quieren que hagamos, pero si queremos ser eminentemente revolucionarios y peronistas, y tenemos que generar ideas. Es la única forma, generar ideas, propuestas, retomando lo que fue el plan trienal del general Perón del 74 al 77, que muchas de las respuestas que hoy necesitamos, estamos ahí. Es cierto. Y empezar a trabajar con los compañeros que conocen estos temas, consultarlos. Si tenemos las redes virtuales ahora para contactarnos, y empezar a visibilizar y a discutir estos temas. Creo que esto es lo más importante que debemos hacer. Todo lo demás es distracción, son árboles que nos han puesto en el camino para no ver el bosque, por decirlo de alguna forma. Bueno, nos damos cuenta para finalizar que precisamos un objetivo en común, argentino, ¿sí? Que aproveche todos nuestros recursos, capacidades, pero sobre todo precisamos patriotismo. Y tenemos que apuntar, si un nacionalismo bien entendido, industrialista, proteccionista y cultural sobre todo, para dejar de debatir y discutir lo que nos propone este sistema neoliberal y empezar a darnos cuenta, como nos supimos dar cuenta en su momento, que si el sistema neoliberal nos propone una cosa, si las multinacionales nos proponen una cosa, nosotros estamos al frente. Para finalizar, los queremos invitar a todos, vamos a ir promoviendo en nuestros programas al primer evento de nuestra asociación civil, sí, Causa, hablando de lo que mencionaba Luis, de las asociaciones Libre del Pueblo, que hicimos hacer algo así, de un marco legal. Vamos a estar presentando el libro de Jorge Rulli, junto a Marcelo Gullo, en Combate los Pozos 235, 19 horas. También los invitamos a sumarse a nuestra asociación civil. Pueden mandar un correo electrónico a causa.arg@gmail.com.ar. Sin más, les seguimos pidiendo que se suscriban a nuestro canal. Si les gustó este programa, que lo divulguen, ¿sí? Es muy importante que personas como Luis, Marcelo Gullo, Pablo Ansaldi, Jorge Rulli y demás se hagan conocidas, que estos sean las personas que formen realmente a las juventudes y no otros, desgraciadamente, cipayos, que han sido cipayos en su pensamiento, nos digan a nosotros qué es lo nacional cuando vemos que promueven, volvemos a repetir, y militan las causas del enemigo, ¿sí? Le mandamos un fuerte abrazo. Luis, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación a tu programa y una última cosita. Mi libro lo pueden descargar en mi página web, al igual que mis artículos, notas al respecto, ¿no? Es luisgote con doble T, luisgote.com. Página web, ahí podrán descargar mi libro, ¿no? Muchas gracias a vos. Nos vemos el lunes que viene.